Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Propio del hombre hacer planes, pero la última palabra la tiene Dios. Feliz y bendecido jueves 17 de diciembre, queridos hijos. Y hoy el Evangelio nos presenta el capítulo 1, versículo 1 al 17 de San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró a la mujer de Urías, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asap, Asad engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que en total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia otras 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué poco de nombres, casi no alcanzo, se me traba la lengua leyendo los nombres. Bueno, mentiras. Varias enseñanzas de este texto. Es muy importante este texto para nosotros. 4 enseñanzas con brevedad, 4 enseñanzas en 5 o 6 minutos. Primera, Jesús es real. La pregunta que me hacía inicialmente, ¿por qué leemos esa lista de nombres? ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué el evangelista Mateo presenta tantos nombres? ¿Por qué la familia de Jesús? Jesús tiene una familia, tuvo una familia. Jesús tiene una genealogía. Es decir, Jesús no es un invento, Jesús no es una fábula, Jesús no es un mito, Jesús no es una leyenda, Jesús no es un personaje de fantasía. Vino en un punto determinado de la historia, tiene un tiempo, su venida, vivió en una región determinada, vino a una raza determinada. Jesús es real, no como los personajes de fantasías. Hay personajes de fantasía. Batman, por ejemplo. ¿Quién es la familia Batman? ¿Dónde nació? ¿En qué punto de la historia vino? Superman, ¿dónde nació? ¿En qué punto de la historia humana vino? No existen, son inventos. Jesús es real. Seguimos a una persona real. Seguimos no una idea, no una fantasía, no un mito. Jesús es real. Segundo, no estamos condicionados ni determinados por el pasado. Y nos podemos hacer otra pregunta acá. ¿Cómo es la familia de Jesús?
como la tuya y la mía. En tu familia y en la mía hay de todo. En la familia de Jesús había traición. En la familia de Jesús hubo prostitutas. En la familia de Jesús hubo incesto. En la familia de Jesús hubo asesinos, asesinatos. En la familia de Jesús había de todo. Mencionemos 2 personas de ahí. Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta famosa de Jericó. Y es de la familia de Jesús. Pertenece a la genealogía de Jesús. David. Tiene muchas cosas buenas, pero también cosas malas. Mentira, adulterio, engaño y asesinato. Y es de la familia de Jesús. ¿Esto para qué? Vea, el pasado no determina el futuro. El pasado no determina lo que somos. Por ahí se habla mucho a veces de las famosas cadenas intergeneracionales. Vean, el nombre de Jesús, esas cadenas intergeneracionales se rompen. No podemos echarle la culpa al pasado de nuestros errores. No podemos echarle la culpa a nuestra genealogía, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, de nuestros errores o de los errores de los demás. Entonces Jesús hubiera nacido no sé cómo, porque ahí está una prostituta, está el rey David. Hubiese nacido Jesús con una carga intergeneracional, con una cadena intergeneracional. Las cadenas, nada de cadenas. Eso de creer en las cadenas intergeneracionales que nos determinan, que influyen en nosotros, que yo por eso soy así, que mi hermano por eso es así. Entonces, si yo soy, si en mi familia hubo una persona alcohólica, entonces yo tengo que nacer con una copa en la mano también. Nada. Las cadenas de Jesús, las cadenas en el nombre de Jesús se rompen. Tercero, Dios habla derecho en renglones torcidos. A pesar de las debilidades humanas, a pesar de las dificultades, Dios sigue escribiendo la historia. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, Dios no deja de escribir su historia. Escribió la historia en la familia de Jesús y también sigue escribiendo la historia en tu vida, en mi vida. Tú y yo somos parte de la historia de Dios. Dios no deja de escribir la historia, no deja de escribir su historia por los errores. Yo soy parte de la historia de Dios. Dios está escribiendo su historia en mi vida. Y el punto final de la historia es el encuentro con Jesús. Cuarto y último, la providencia de Dios nos gobierna. Mateo aquí hace una genealogía, hace una historia, y también nosotros podemos hacer una historia de nuestra vida. Como tú que estás escuchando este video, como tú que estás siguiendo a Dios, has llegado hasta este punto, como yo he llegado hasta este punto de ser sacerdote. Y vamos a dar cuenta, como Mateo, que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios no nos ha dejado con nosotros, que Dios nos ha buscado a nosotros, que Dios nos ha tratado de conducir a nosotros, que nosotros no nos hemos dejado. En nosotros, los que no nos hemos dejado, Dios siempre ha estado ahí tendiéndonos la mano para ayudarnos a su encuentro, para acercarnos a Él. Nosotros muchas veces somos los que lo hemos rechazado. ¿Y esto para qué? Para que cuando llegue la prueba, cuando llegue la debilidad, cuando llegue la contrariedad a nuestra vida, cuando lleguen las dificultades, recordemos la providencia de Dios. Dios está con nosotros. Dios no te deja solo. Dios no nos deja solos. Dios está ahí acompañándonos porque somos parte de su historia.
Tú y yo somos parte de la historia de Dios. Mi vida es parte de la historia que Dios está tejiendo en este mundo. Feliz y bendecido día para todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.